22 minutos van de las 17. Bienvenido a la entrevista de Malos Pensamientos, el expresidente de la República. ¿Digo bien? Perfecto. Ha sido presidente de la República. Sí, señor. ¿Durante cuánto tiempo? Unas horas. Y para peor domingo. Y para peor domingo. Mirá, el mejor recuerdo que tengo es el siguiente. Sí. ¿Le decimos quiénes soy? ¿Ya le dijiste quién soy? No. No, porque yo vendí esta entrevista como el expresidente de la República que iba a estar aquí. Ocurrió lo siguiente. Estamos con Alberto Curiel. Alberto Curiel, senador, diputado. Vamos a hablar de eso, pero yo quiero que me hable del día en que fue presidente de la República. Correcto. El día jueves, antes de ser presidente, me cruzo con el bicho Bonomi, que era ministro de Trabajo. Sí. Y me dijo, Alberto, tenemos que hablar, yo tengo que hablar contigo. Digo, no, le digo yo, si vos no me das pelota, yo el domingo te destituyo. ¿Año? 2009. 2009. El sábado de tarde... Qué lástima que no lo hizo. El sábado de tarde... Sí. Jugaba la selección uruguaya. ¿Por las eliminatorias? No me acuerdo qué era. ¿Contra Paraguay? No me acuerdo. Exactamente. Bien. El partido no me acuerdo. No importa. Pero yo estaba allí en el palco oficial. Sí. Y a la salida me cruzo con Daniel Martínez. Sí. Que era ministro de Industria. Qué personaje. Y me dice, Alberto, ¿es cierto que querés destituir al bicho? A mí también me vas a destituir. Estaban todos... expectantes, pero matándose de risa. ¿Por qué fue presidente de la República? Porque Cuéntenos. Tabaré Vázquez estaba en el exterior. Sí. Y el vicepresidente que hacía de presidente era Rodolfo Nin Noboa. ¿Y qué pasó con Nin? Y ese día domingo, que llegaba Tabaré de tardecita, a la mañana, al mediodía, Nin Noboa viajaba también y quedaba vacante. Y tenía que... Mujica no estaba... Exactamente, sí. Tenía que ir Mujica, pero como Mujica iba a ser candidato, dijo, no me conviene, yo no quiero, aunque sea por un día, y pidió licencia. Sí. Al pedir licencia Mujica, entró un senador de Juan Lacase, denominado Alberto de nombre y Curiel de apellido, y de segundo apellido Curiel también, pero sin la O. Entonces hice las firmas. Tengo la foto con mi señora y la bandera uruguaya. Sí. Me fui a almorzar con amigos. O sea, lo que hace cualquier presidente. Esperá. Sí. ¿Fue Anchorena? No. Anchorena tendría que haber ido a almorzar. No llegaba. Claro, tiene razón, porque no venía a Tabaré temprano. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, me saqué la foto, estaba mi señora, qué sé yo, y los periodistas atentos, y había algunos que venían y me decían, la primicia me la das a mí, ¿eh? Ajá. Se peleaban los periodistas para que yo le diera la primicia. Y yo qué primicia querías que le fuera a dar. No tenía ninguna chance. Apenas 4 horas fue presidente de la República. Un poco más. Un poco más. Unas horas más. Sí. ¿Hizo algo diferente a lo que era su rutina en esas horas de presidente? Fui a hacer la siesta como todos los días. Sí. Pero yo no puedo creer, o sea, durante 4 horas fue presidente y se fue a dormir la siesta. Para estar descansado. Más uruguayo no se consigue. Pero no, para ver bien qué era lo que correspondía, para cumplir bien las funciones tenía que estar descansado, tenía que estar bien. Claro, ¿qué decisión? Suficientemente iluminado para poder tomar alguna decisión. ¿Qué decisión le hubiera gustado tomar? Te digo, alguna seguramente me hubiera gustado, no me acuerdo ahora, hace mucho tiempo, son 14 años. Sí. Quizás alguna que tenga que ver con algún tratado de libre comercio con Estados Unidos, romper algo. Vos sabés que en ese libro que tenés allí, sí, yo hablo de la ética, de la convicción y de la ética de la responsabilidad. Y yo no tuve cargos en el Poder Ejecutivo en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, porque en última instancia el TLC con Estados Unidos que Uruguay estaba intentando hacer
yo estaba en contra y quedé fuera totalmente. De manera que el TLC no es un problema menor, es un problema bastante importante. Bueno, por eso lo traje Correcto. como comentario, ¿no? Correcto, Le pero- hubiera gustado romper ese tratado de libre comercio con Estados Unidos. No existía el tratado. Está bien, pero en el caso de existir, Sí, obviamente claro. le hubiera gustado. Claro, Yo tomo sí. esta decisión, 4 horas de presidente, y Pero- obviamente, Pero es una decisión que le tiene que resolver el Parlamento. claro. ¿Le hubiera gustado destituir a Astori? No, no. Es más, te digo, en el 99, cuando Tabaré gana en la primera vuelta y vamos a la segunda con Jorge Valle, contra Jorge Valle, Tabaré quería mostrar que Uruguay tenía capacidad de relacionamiento, que el Frente tenía capacidad de relacionamiento internacional. Y armó 3 delegaciones. Una delegación la presidía Astori y fueron a Washington con Cancela. Otra a la región, Brasil, Argentina y Chile, que la presidía yo, con Carlos Viera y Bernardo Kramerman. Y otra que se hizo a último momento a Europa, que la dirigía Gargano. Y cuando volvimos, Tabaré dijo, a mí me importa mucho llevar adelante, nombrar un ministro de Economía antes de la segunda vuelta. Y nombró a Astori. Ujú. Y todos dijimos que sí, e incluso me preguntaron a mí, yo dije que sí, que me parecía bien. Pero usted tenía méritos para ser ministro de Economía. Es posible, sí, pero no fui. ¿Fue una desilusión suya el no acceder al Ministerio de Economía? Mira, el libro hace esfuerzos por tratar de demostrar las vueltas que tuve, por el cual no fui ministro de Economía. Ujú. Ahí en el libro aparece, pero son etapas superadas de la vida. Y más a esta edad, querido, ¿no? Ujú. Bueno, a esta edad es también una buena etapa, una buena edad para mirar hacia atrás y pensar que le hubiera gustado ser ministro de Economía. Sí, es posible, yo no lo niego. Ujú. ¿Le hubiera gustado también tener una mejor relación con Astori? Eran muy cercanos en la época estudiantil. Él es bastante menor que yo. Ajá. Hicimos la tesis juntos con Ricardo Servino, Astori y José Enrique Santías. Hicimos la tesis juntos los 4. Sacamos sobresaliente la tesis. Y después yo más bien lo cuidaba porque se venía procesos distintos, difíciles de la dictadura y a nosotros nos pedían charlas por todos lados y Ujú. yo lo cuidaba de que no lo fueran a llevar preso, qué sé yo. Pero después yo me tuve que ir al exilio, Ujú. y la vida cambia en esas épocas. ¿Le ofendió que Astori le haya dicho en su momento, los de afuera, los que se fueron al exilio, no tienen por qué opinar? Era una tradición de mucha gente que se había quedado en el Uruguay y que no quería competencia de ninguna naturaleza con los que estábamos afuera. Ujú. Y es verdad lo que tú decís, es absolutamente correcto. Yo hubo un momento que se dificultaba un poco la relación, lo llevé al Sorocabana y le pregunté a Danilo, ¿qué te pasa? Y Danilo me dijo, vos no podés hacer lo que estás haciendo. ¿A qué se refería? A que los que no habíamos quedado en el Uruguay no podíamos opinar tajantemente sobre todos los temas. Me dio el ejemplo de un amigo que había estado en el exilio también y que volvía y que no hacía declaraciones porque consideraba que solo podían opinar los que se habían quedado en el Uruguay. Y Una yo creo- locura eso, ¿no? Yo creo que sí. Sí, claro. Pero bueno, así es la vida, Ujú. compadre. ¿Qué Hoy va a en ser? día está todo tan globalizado, hoy el mundo ha cambiado, que todos opinamos de todo. Es verdad. Hoy es el Día del Amigo. ¿Ha hecho muchos amigos en la política? ¿O la política es tan sucia que uno no tiene amigos? Haces amigos. Yo voy a hacer la presentación de un amigo, lo voy a hacer a propósito, porque era alguien que no pensaba como yo, Ujú. pero que funcionaba como verdadero amigo. Yo confiaba en él y él confiaba en mí.
y podíamos dialogar, y podíamos resolver, y podíamos acordar, y podíamos tener diferencias, pero nos llevábamos muy bien, Está hablando de alguien que no formaba parte del sector de la izquierda. por supuesto. Ujú. ¿Y de quién habla? Alejandro Achugarri. Fuimos diputados juntos, fuimos senadores juntos, él por el Partido Colorado, y era muy fácil trabajar con él, te daba mucha confianza. Cuando él era ministro, de pronto los domingos de noche te llamaba por teléfono y decía, Alberto, me pasa esto, ¿qué te parece que puedo hacer? Era fantástico Alejandro realmente. Así que ya ves, en la vida se hace buenos amigos. También el sistema político uruguayo es bien distinto a otros sistemas políticos, como el argentino, por ejemplo, donde vos sentís que se están tirando Sí, pedradas se todo el día. quitan los ojos. Se quitan los ojos todo el día. Ujú. Acá vos tenés capacidad de diálogo, tenés capacidad de acordar, tenés capacidad de negociar, ¿no es cierto? A veces aparecen algunas voces que no tienen nada que ver con esta historia que yo te cuento del Uruguay en mis 25 años de parlamentario. Yo escucho a un tipo que se llama Sebastián da Silva y digo, pero esto será del Parlamento uruguayo. Una señora que se llama Bianchi. Ujú. Yo la oigo y digo, pero ¿será esto del viejo Uruguay? ¿Tendrá algo que ver esto con el viejo Uruguay? Ahora nómbreme dos frente amplistas que también pueda asociar a la imagen de Sebastián da Silva y Graciela Bianchi. No tengo. ¿Lo ayudo? No, sí, claro. ¿Andrade? No, para nada, Ajá. en lo más mínimo. Andrade es un orador estupendo, Ujú. estupendo orador, que Eh, no ofende a nadie cuando Mato, habla. Mato, la Verónica Mato, ¿Quién es la Verónica Mato? ese es el problema. No sé quién es. Ese es el problema, que hoy no conocemos a los legisladores. ¿No? Verónica Mato es que se llama, ¿no? Claro. No sé quién es. Hay perdona. muchos legisladores que no calzan realmente. Hay niveles y niveles, viejo. Claro, pero el nivel que tenía el Parlamento en los 80, el primer Parlamento, el segundo, los 90, hoy los parlamentarios no le llegan a los talones, ¿no? Bueno, no estaría en condiciones de poder Afirmar, contestarte eso. claro. Ujú. No estaría en condiciones. Yo me sentí muy cómodo como parlamentario y muy cómodo con los rivales que tenía. Ujú, Y en general me llevaba muy bien con los rivales, sin ninguna duda. ujú. A punto tal, si me llevara bien, fíjate tú, que yo en el libro recuerdo una anécdota que es una interpelación que Pedro Bordaberry le hace al Ministerio de Economía del Frente, donde está Fernando Lorenzo de ministro y Vergara de presidente del Banco Central. Ujú. Entonces hay una exposición y en esa exposición de Pedro Bordaberry habla del atraso cambiario, que era un tema en el cual yo había opinado muchas veces y que había opinado distinto al equipo económico del Frente, ¿no es cierto? Y Lorenzo, como ministro de Economía, le dijo que él consideraba que no había atraso cambiario. Entonces Bordaberry viene a mi asiento, me dice, Alberto, vas a hablar, ¿no? ¿Por qué? Y dije todo lo que tú decís. Yo fundamenté y repetí todo lo que tú decís, pero yo no puedo hablar. ¿Pero cómo no puedo hablar? Simplemente, si el Ejecutivo es del Frente Ujú. y el Frente toma una decisión y esa decisión yo la respeto porque yo tengo lealtad al partido, aparte de la disciplina partidaria tengo lealtad, aunque no esté de acuerdo, yo voto. Tengo la libertad de expresión, de opinar lo que opino, pero no puedo votar en contra del Frente jamás. ¿Qué es una diferencia que tiene el Frente con la izquierda mundial? El Frente Uruguayo es unitario, y para ser unitario tuvo que laburar mucho, se tuvo que laburar mucho en la izquierda uruguaya. Y desde ese punto de vista no tengo absolutamente ninguna duda Ujú. que a Bordaberry le extrañaba cómo yo no iba a hablar. Y todos se reían, sí, decían que yo no iba a hablar. Entonces, por supuesto no hablé. Si hubiera tenido que votar, hubiera votado con el Frente. Y alguna vez pasó en que yo tuve libertad de expresión, opiné en contra
de lo que el Frente estaba opinando, pero siempre voté con el Frente. La lealtad allí es básica. Y hay como una conciencia de unidad que no aparece en el resto de la izquierda. La izquierda siempre se está peleando entre ellas en los distintos países. Acá en el Uruguay no. ¿No? Pero Vamos. la unidad del Frente, querido, Sí. durante 52 años es una estupenda demostración de la capacidad unitaria de un movimiento de izquierda. Sin ninguna duda. Ujú. ¿Porque barren para adentro? No es solo que barren para adentro, sino que discuten porque tienen posiciones distintas, como es lógico, ¿no es cierto? Y cuando se toma una decisión, todos apoyan esa decisión, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Y eso es una cultura, son valores que no se pierden, que vienen de la primera etapa, de circunstancias muy especiales de la historia del Uruguay, que llevaron a que esta izquierda siguiera funcionando como sigue funcionando hasta el día de hoy. Este valor de la unidad es brutal. A mí me preguntan, ¿qué le dirías a los jóvenes para el futuro? Que mantengan la unidad. Ese es el elemento clave, absolutamente central, de por qué el Frente es tan fuerte como sigue siendo y que va a ganar las elecciones del 2024. Porque si no, ¿qué gracia tiene esta audición si yo no te digo que va a ganar en el 2024? ¿Y por qué está y tan... vos me vas a pelear de inmediato. No, yo lo que le digo es por qué está tan convencido. Primero, porque no le va tan bien al gobierno del Partido Nacional. Segundo, porque... El gobierno de la coalición. Al gobierno de la coalición. No más que el gobierno de la coalición es el gobierno de Luis Lacalle Pou, ¿no? Muy personalista según su gusto. Totalmente. Bueno, Tabaré Vázquez también era muy personalista, ¿no? Nada que ver. Ajá. Nada que ver. ¿Quién era más autoritario, Sereni o Tabaré Vázquez? Autoritario no me gusta la palabra. Pero lo han llegado a pensar de los dos. De Sereñi de ninguna manera. Ujú. Sereñi no tenía nada de autoritario. Ajá. Al contrario. Sereñi es un valor central y fundamental de esta unidad del Frente. Además de las principales figuras del Frente, Sereñi es un hombre absolutamente clave, ¿no es cierto? Bueno, de la manera que la manera que lo sacaron, no estaríamos hablando de mucha unidad en la izquierda, ¿no? No, las diferencias están, el Frente no se rompió. ¿Lo sorprendió de la manera que lo sacaron a Sereni? Él se fue. Ujú. Él se fue porque... Bueno, pero usted estuvo muy cercano a Sereni. A ver, el Frente se crea en febrero del 71 Ujú. y en enero del 71 Sereñi convoca a un grupo de gente que termina siendo el grupo asesor de Sereñi, Entre los que usted estaba. entre los que estaba Alberto Metol Ferré, Germán Bestein, Pedro Seré, Julio Rocielo después, Samuel Lichtenstein. Samuel Lichtenstein, Alberto Curiel. Ujú. De manera que desde enero del 71 hasta que yo entré al Parlamento casi, yo estuve trabajando con y para Sereñi. Ujú. Era una figura... ¿Cómo se vinculó con Sereni? El que armó el equipo asesor, yo no estoy seguro Ah, porque de lo que te voy a decir. usted estuvo sus primeros años viviendo en Juan Lacase. Viviendo en Guadalajara, sí. Ujú. Sus padres son de Turquía, Mis padres son de los judíos españoles sefardíes, los sefaradíes. que durante 500 años fuera de España siguieron hablando en español, en ladino. ¿no es cierto? ¿Sabe ladino? Un poquito, hablo algunas cosas. Dígame algo en ladino. Fui a buscar mis antepasados a Esmirna. Esmirna es la localidad donde vivían sus padres. Vivieron allí. Ajá. Y en ese momento, la primera vez que fui, buscaba a una señora, prima de mi madre, no la encontré un señor Gomel, y yo tenía un tío Gomel, lo busqué, y le digo, estoy buscando a fulana de tal, qué sé yo, y el tipo me dijo en ladino, sé quién es, pero no sé dónde mora ni dónde labora. Ese es el ladino, digamos, ¿no es cierto? El español antiguo.
Después volví a ir ya con mi señora. ¿Y por qué eligieron sus padres? ¿Por qué eligieron Uruguay? ¿Se acuerda? ¿Sabe? Vinieron antes que mi padre, vinieron dos hermanos Ujú. mayores que mi padre y se instalaron, uno en Colonia y otro en Buenos Aires. Ujú. De manera que vinieron traídos por sus hermanos, vino mi padre. Mi padre tenía 15 años y vendía cigarrillos en las calles de Esmirna. ¿Y por qué vendía cigarrillos con 15 años? ¿No tenía, digamos, un buen pasar? No tenían buen pasar y para que tengas una idea, mi madre vino con su familia, con sus padres, cuando tenía 20 años. Y tenían una tienda en Juan Lacase y mi madre trabajaba en la tienda, pero fíjate qué interesante. A ver. Mi madre sabía sumar, pero mi madre no sabía multiplicar. Y tenía que sumar. Vendía una tela 3 metros, sumaba 3 veces, En porque vez de multiplicar. porque no sabía multiplicar. Entonces volví a buscar a estos familiares. Sus raíces. Se llamaba Sara Benveniste, la prima, y llevaba un teléfono que ya no era. Entonces busqué en la guía los sefardíes que sentía yo que había, Ujú. ¿no? Por apellido. En Turquía, En Esmirna. en Esmirna. Y a todos les decía que dónde estaba yo, en qué hotel estaba. Y al final me tocaron la puerta de la habitación y aparece una señora y me dice, yo soy la que tú estás buscando. Me dice, venía con su esposo, qué sé yo la hago pasar, le explico que mi señora es psiquiatra. Ujú. ¿Qué dicho? Dice, no entendí. Y ella le dice, adiós, médica del meollo. Ahí A ver. tenés la otra expresión Ujú. en ladino. Y ahí estuve con ellos y comí con ellos y fue muy grato haber estado en Turquía buscando antecedentes. ¿Sus padres se escaparon de la guerra? No. No. No, Buscaban un futuro mejor. sí. Buscaban hacerse la América. Bueno, Con a eso, trabajo, a ¿no? eso venían. Claro. Ujú. Sí. Y usted nació en Juan Lacase. No, Ajá. mi padre trabajaba en Colonia, se casó con mi madre en Montevideo y abrieron una tienda en Yaguarón y Asunción. Ahí nací yo. Y cuando tenía 1 año y medio más o menos, o sea, en el año 37, casi 38, se instalaron en Juan Lacase. Porque mi padre había trabajado en Colonia y no iba a armar una tienda en Colonia Sí. compitiendo con los familiares. Entonces, o se iba a Carmelo o se iba a Juan Lacase, y fue a Juan Lacase. ¿Era buen alumno Alberto Curiel de niño en su escuela, en la escuela? Sí, ¿Sí? sí, era buen alumno. Sí. Ujú. ¿Fue abanderado? Sí. Ujú. Pero además tenía una característica que te la digo para que vos la aproveches. A ver. Era muy rebelde. Era buen alumno, pero era muy rebelde. Ujú. Y entonces cuando iba a la escuela primaria, quería ir al liceo. ¿Por qué quería ir al liceo? ¿Por qué? Porque en el liceo había huelgas. Bueno, ya haciendo bolonqui de adolescente. Imagínate. Claro. No le interesaba estudiar, le interesaba hacer huelgas. Huelga me interesaba. Claro. Y de pronto, Dijimos, es Frente Amplio. Listo. Sí. y de pronto aparece una resolución de la Federación de Estudiantes del Interior. Yo era dirigente estudiantil Ujú. en el liceo. ¿Formaba parte del gremio estudiantil? Sí, Ah. sí. Entonces, la resolución de la Federación de Estudiantes del Interior era que se hacía un paro porque el gobierno argentino de Juan Domingo Perón había llevado preso y torturaban al estudiante Bravo. Te estoy hablando del año 51. O sea que usted como
parte del gremio estudiantil generó un paro. No, yo no lo generé, lo resolvió la Federación de Estudiantes del Interior. Ajá. Yo recibí la comunicación sí. y decidí que el Liceo de Juan Lacase hacía paro. Paro. Ahí Entonces me instalé en la puerta, esperé a la gente, les expliqué y no entramos. Pero con una chica, cuyo padre era el director de la UTE, Mari Suárez, nos fuimos a la UTE y sacamos todas las banderas uruguayas que encontramos y salimos a hacer la manifestación contra el gobierno de Perón del año 51 porque había torturado al estudiante Bravo. Y cuando termina la manifestación, sí. nos vamos a la plaza pública. Y en la plaza pública estamos allí para hacer un acto y viene el comisario del pueblo. Año 51. 51. Y el comisario me dice, ¿qué estás haciendo? Un acto. ¿Y quién va a hablar? Yo le digo. Y si te tiran una pedrada, pero comisario, ¿me va a tirar una pedrada a mí? Y yo ese día me había levantado a las 6 de la mañana para preparar el discurso que tenía que hacer. Y te diría que hice mi primer discurso público estando en el Liceo de Juan Lacase, estando en cuarto año del Liceo de Juan Lacase. Son recuerdos, de alguna manera, que yo le llamo de rebeldía por ponerle un nombre, andá a saber qué nombre tiene, si tiene otro nombre. Y ahí cree que empezó su actividad gremial, ahí empezó usted a darse cuenta que lo que quería era acercarse desde ese lugar a los movimientos políticos. No. No. ¿Por qué digo que no? Y lo digo así con seguridad. Porque lo que más me importaba era el fútbol. El fútbol sí. Y si las chicas querían tener relaciones con nosotros, sí. tenían que empezar hablando un poquito de fútbol con nosotros para poder... Te estoy hablando de liceo y preparatorio. Sí, sí. ¿No? Y la otra cosa... Gran bolso. ¿Eh? Gran hincha nacional. Bueno, lo que pasa es que había una sastrería frente a mi casa donde yo iba. Sí. ¿No es cierto? Y me metí allí con la gente, que si no eras de Nacional no te dejaban entrar. Entonces yo me hice inmediatamente de Nacional. Pero me hice lector de las revistas de Nacional. ¿No es cierto? Te hago otro cuento. Tendría yo 13, 14 años y escucho que Reformer, el equipo de Juan Lacase, va a jugar esa noche y que de centro half viene un nuevo centro half y el centro half que estaba antes lo ponen de half derecho. Y yo opino y digo, si van a poner un nuevo centrojal, al antiguo centrojal, póngalo de back izquierdo para que lo acompañe al nuevo centrojal. Y de half derecho, ¿quién va a ir? Cualquiera, la Rata Sena, digo yo. Pónganlo. Entonces el tipo que me oye me dice, andate a Luis Icardi, que era el presidente de Reformer, y contale así como me estás contando a mí. Fui, le conté, y Luis Icardi me miraba y me dice, bueno, está bien. Y yo fui al vestuario y la Rata Sena puteaba y decía, ¿quién me habrá puesto de half derecho? Alberto Curiel. Podía haber sido técnico de fútbol. Podía haber sido técnico de fútbol. ¿Le hubiera gustado ser jugador de fútbol, Alberto Curiel? Jugaba un poquito el fútbol, jugaba el básquetbol, pero cuando llegué a la facultad, a la Universidad de Montevideo, sí. Ahí ya no tenía tiempo nada más que para estudiar. Bueno, la verdad que desde ese punto de vista... Mal no le salió, ¿no? No, bastante bien, por cierto. Alberto Curiel lanzó el libro Algo más que una cara bonita. Es un libro que habla sobre su vida política. Alberto Curiel, dos veces Curiel, una si no. Eso seguramente deriva de que los pasaportes los armaban los capitanes de barco. Y seguramente en el que vino mi padre era francés, y al Curiel, para que quedara Curiel, le agregó la O. Claro. Y los otros, y mi madre no, mi madre es Curiel sin la O. Recién hablaba de 1951. ¿Recuerda cuando Uruguay salió campeón del mundo? Claro. ¿En Maracaná? Claro. ¿Dónde estaban, Juan Lacase? No, vivía en Juan Lacase, pero estaba en Montevideo de vacaciones. Ajá. Y me acuerdo perfecto, porque vi el partido, estoy escuchando a Solé en este momento, a Carlos Solé, ¿no es cierto? Que era el que transmitía, y me vine a 18 de julio a hacer una caminata de festejo y qué sé yo, buscando un primo mío que estaba en un café que quedaba frente al Sorocabana. Me acuerdo perfecto.
te diría además que te puedo decir... La gente salía de traje y de sombrero, ¿no? Sí, Claro. también te puedo decir lo siguiente, que te puedo decir quiénes eran los 11 titulares de Uruguay. Estos son los 11 titulares de Uruguay para enfrentar a Brasil. ¡Adelante, Alberto! Pero también te puedo decir los suplentes, si querés. Y adelante con los suplentes. Máspoli, Matías González y Tejera. Vestuario. Gambetta, Obdulio Varela y Rodríguez Andrade. Gigia, Julio Pérez, Víguez, Schiaffino y Vidal. En la final jugó Morán. Los suplentes. Los suplentes. Adelante, Alberto Curiel. No, me estoy olvidando. Vamos a la pausa, vestuario. Me nos llaman de vestuario. Estamos con Alberto Curiel. Nos vamos a la pausa. Vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con el libro, pero su vida. Una vida que está por cumplir 88 años. 88. 8-8. Muy bien, en agosto. El 22 de 22 de agosto. Después nos va a contar si le falta hacer algo en la vida. O sea, plantó plantó un árbol, escribió un libro, tuvo un hijo. No, hijos no tengo. No tuvo hijo. Una hija de mi mujer. Bueno, está bien. Hija del corazón. Sí. ¿Plantó árbol? No, ¿Dejó plantada alguna mina? seguramente. Está bien, entonces está bien. 6 de la tarde y 5 minutos. Estamos con Alberto Curiel. Algo más que una cara bonita. No lo digo yo. Lo dice todo el mundo. ¿No? Vamos a hacer la historia. Vamos a hacer la historia. Alberto Curiel sacó un libro de Editorial Planeta que se llama Algo más que una cara bonita. No, ¿Cómo? No se llama así el libro. ¿Algo más que una cara bonita? No, ¿Qué se llama, Alberto Curiel? claro. Ah, El libro se llama Alberto Curiel. Algo más que una cara bonita. está bien, está bien. Cuénteme la historia de Algo más que una cara bonita. Del título. Claro. En el año No, el título es Alberto Curiel. No, el título es Alberto Curiel, algo más que una cara bonita. En el año 99, Sí. en la campaña electoral, teníamos un publicista excepcional que ha ganado premios permanentemente, que es el Pipe Stein. Sí, le mandamos un abrazo, notable. Notable. El Pipe inventó unos dibujos animados. Ujú. Parte de la campaña, su campaña, de la vertiente. En el 99 La Vertiente, Sí. sí. Entonces, en esos dibujos animados aparecía la abuela y el nieto. Y la abuela, mirando al nieto, le dice: este Curiel no será solo una cara bonita. Y quedó algo, no sé, yo usé una expresión, ¿no?, hoy. Es una situación que penetró, que llegó a la sociedad, Ujú. que la sociedad la hizo suya de alguna manera. Claro. Y esto significa que yo ando por la calle y me mira la gente, me encuentra y me dice: ¡oh, el de la cara bonita, el de la cara bonita! Y llevamos 14 años de esto. Ujú. Y sin embargo todavía está presente. De manera que un amigo español, que fue director de la Cooperación Española acá en Montevideo y muy amigo, él quería hacer un libro, y a él se le ocurrió, ese señor se llama Manuel de la Iglesia Caruncho, y ese señor resolvió que el título tenía que tener vínculo con aquella expresión del año 99, y entonces puso Alberto Curiel, algo más que una cara bonita. Esperando con esto que, como te dije antes, es un título para vos, para que vos te diviertas. Es un título divertido en el fondo, ¿no es cierto? ¿Le hicieron bullying en su niñez o su adolescencia No, por su fealdad? no, No, nunca. no. Consideramos que también es algo ya medio retro, ¿no? Porque hoy nadie se fija en el cuerpo de los demás
bueno, nadie hace alusión a los cuerpos ni a los rostros. Sí, Está mal visto, ¿no? Pero cuando yo llegué a Montevideo en el 54, me acuerdo Sí. que con algunos compañeros del departamento de Colonia que vinimos a facultad, fuimos a un baile. Y yo fui a sacar a bailar a una chica y me Sí. dijo que no. Y sí. Y entonces mis amigos decían, pobre tu viejo, loco, ¿cómo le gastás zapatos bailando y bailando? Quiere decir que algo de fealdad parecía allí, sin ninguna duda. Pero yo no siento haberlo sufrido para nada. Ujú. No, para nada. No, Bueno, no lo sentí nunca. Si no le dio belleza, la belleza está en otro lado, ¿no? Es posible, sí. Y se amparó en el humor quizás para conquistar chicas, No necesariamente. ¿no? No necesariamente, no. Yo le quiero decir a la audiencia Sí. que en este breve momento donde se pasa publicidad, llegó alguien a ofrecerme café y que sentían como que es demasiado serio, no tiene la violencia necesaria. No, ¿cómo Atención. violencia? Entonces yo Sí. voy a hacer un cuento ¿Va a ser un cuento? que tiene un poquito de violencia. Bueno, Y lo menos que podemos hacer. pero la violencia engendra violencia, Curiel. Le pido por favor, mida sus palabras. Cuando era estudiante universitario, Sí. me parece que fue el año 62, en la campaña electoral del 62, Ujú. yo todavía era estudiante y dirigente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, invitábamos a los políticos a que vinieran a hacer sus exposiciones a la facultad para ganar los votos correspondientes. Ujú. En ese momento, las empresas públicas, los servicios descentralizados, había opiniones muy negativas. Entraba mucha gente, el clientelismo de los directores de esas instituciones. Entonces, uno de los que vino a hacer su exposición fue un famoso dirigente del Partido Colorado, se llamaba Manuel Flores Mora. Ujú. Vino y hizo una exposición. Después venían las preguntas. Y yo le pregunté si su grupo político, creo que era la 15 en ese momento, su grupo político tenía directores en esas empresas públicas tan criticadas en ese momento. Y él me dijo que no. Enfáticamente me dijo que no. Ujú. Terminada su exposición, salió caminando hacia afuera y en la puerta de salida, creo que era el Salón 4 de la Facultad de Ciencias Económicas, donde sigue estando hoy la universidad, yo me acerqué de nuevo y le digo, así que su grupo político no tiene ningún integrante en los directorios de los entes autónomos. Me dijo, no. Bueno, le digo yo, cuénteme, el director de la Caja de Jubilaciones de Industria y Comercio, no tenía una relación laboral y conocía quiénes eran los directores. O el director de enseñanza primaria, donde yo estaba haciendo una tesis sobre educación y desarrollo y por lo tanto también tenía conocimiento. Y la reacción de Flores Mora fue, no estamos en televisión, estiró el brazo para atrás Sí. para tratar de darme una puñetada, No. un puñazo. Por eso dije que había violencia. Ujú. Por supuesto no me pegó, pero hizo el amague. Ujú. Y yo me quedé ahí quieto, tranquilo. Como a la media hora, o menos tal vez, yo caminaba y de atrás vino una persona y me abrazó de atrás. Y me dijo, Botija, tenemos que seguir hablando, Botija. Era Flores Mora, por supuesto. En el 67, Ujú. gobierno del Partido Colorado, Gestido presidente, Sí. el director de la oficina de planeamiento era Luis Faropa, del Partido Colorado. Y yo había trabajado en la CIDE, que la CIDE se transformó después en la oficina de planeamiento con Enrique Iglesias. Entonces había un proyecto de ley de impuesto a los productores rurales que había salido en la CIDE agropecuaria, donde el ministro de agropecuario era Wilson Ferreira Lunate.
el ministro de Ganadería y Agricultura de este gobierno del 67 era Manuel Flores Mora. Entonces fue alguien de la oficina de planeamiento a explicar, y Flores Mora le dijo que él no estaba en condiciones de aceptar ese impuesto que pagaran los productores rurales y que además no podían pagarlo. Entonces me pidieron a mí que yo fuera a hablar con Flores Mora para explicarle cómo los ganaderos lo podían pagar y cuáles eran las ventajas de un impuesto de esa naturaleza. Entonces yo llego al ministerio, llega a la puerta del ministro, abro la puerta, entro, y el ministro me mira y me dice: a vos te conozco, a vos te conozco. No me acuerdo de dónde, pero te conozco. No me digas que no porque te conozco. Y entonces le digo: pero ministro, le digo yo, el 62 en la facultad de Ciencias. Pero claro, me dijo que me abrazaba y se reía. Así que de alguna manera, también este tipo de actitud mía, este tipo de discurso que yo hacía en las asambleas estudiantiles, eran como naturales, diría yo, para llevarme a la vida política posterior. ¿Cómo diferencia el gremio estudiantil de su época con el gremio estudiantil de hoy? Nómbreme diferencias. El gremio estudiantil... ¿Era mucho más honesto antes? ¿No era tan político o politizado? Los partidos pesaban menos. Te voy a hacer un cuento. En la Facultad de Ciencias Económicas... Otro cuento más. En el gremio, sí. En el gremio no había nadie que fuera del Partido Comunista. Había anarcos, había católicos, ¿no es cierto? Pero comunistas prácticamente no había. Te estoy hablando de cuando yo era dirigente del centro de estudiantes. Hoy la mayoría tienen cierta idea de izquierda y abrazando el comunismo, ¿no? Entre otros, entre otros. El Partido Comunista es fuerte, pero es uno más también dentro de la izquierda. Está bien, pero usted ve un gremio estudiantil como el de hoy o como el del IABA, ¿no? Que fue el más comentado. ¿Le da un poquito de vergüenza ajena habiendo sido líder del gremio estudiantil en otra época? No, no me da, no me da, porque en el fondo está cumpliendo el tipo de tareas que nosotros hacíamos. Había una diferencia, te digo yo, en ciencias económicas, no en los demás centros. Había una diferencia que era, por ejemplo, que éramos buenos estudiantes los dirigentes estudiantiles. Yo era uno, por ejemplo... Claro, el dirigente estudiantil... Enrique Iglesias, cuando fue profesor mío, incluso antes de ser profesor mío, cuando fue profesor de facultad, a veces se acercaba al Sportman. Al bar enfrente de la facultad, sí, a tomar café. Entonces, empezaba a preguntar cuántas materias teníamos dado cada uno, a ver cómo estábamos. Y cuando llegó a mí, me dijo: ¿a vos qué te iba a preguntar si vos te pasás en el centro de estudiantes todo el día? Entonces los muchachos le dijeron: pregúntele, profesor, pregúntele. Yo estaba en segundo de facultad, podía tener como máximo 14 materias dadas. Estaba en tercero. 14 materias dadas. Y tenía 13 de las 14. ¿No es cierto? O sea, yo era... Hoy en día el que activa en el gremio estudiantil no estudia. Bueno, ocurría también un poquito antes que nosotros. Los dirigentes estudiantiles estaban dominados por los anarcos y los anarcos estudiaban poco. Y eran sobre todo... Porque eran anarcos. Eran anarcos. Claro. Sí. En el año 71 se forma el Frente Amplio. ¿Y usted estuvo en ese día donde se inició todo? No. Yo estaba en ese momento... En el proceso fundacional del Frente Amplio. Sí, yo estaba en ese momento ya trabajando con Sereñi como en el grupo asesor. Pero no pertenecía a ningún partido. Fíjate tú que yo tengo una condición distinta a la mayoría de los políticos.
Los políticos hacen carrera en el partido. Son candidatos a ediles, son candidatos a diputados, son candidatos a presidente del partido, a secretario del partido, a tesorero del partido. Yo no hice partido nunca. Yo vengo de la academia. Y de la academia voy a dar a asesor de Sereñi, ¿no es cierto? Y allí participo en política como todo el mundo, pero con la formación académica además, especialmente. Y entonces mi vínculo con el partido político es más limitado. Soy más independiente, más libre. Y en el fondo también es posible que algunas dificultades que pude haber tenido en mi carrera política deriva de que yo no tenía un arraigo dentro del partido. ¿Se considera que no ha sido reconocido dentro del Frente Amplio? No, para nada. Fui muy reconocido siempre. Y me trataron, entré a la política desde la academia como si hubiera estado toda la vida en el partido. ¿No es cierto? Pero yo no vengo de esa historia institucional, diría yo. Entonces, ¿En el año 71 pensaron que iban a ganar las elecciones? ¿El Frente Amplio pensó eso? mira, yo creo que sí. Te voy a hacer un cuento. Yo no me olvido del último acto del 71. Fue en la Avenida Graciada y llenábamos desde el Palacio Legislativo hasta la calle Mercedes. Bruto acto. Después cuando vino la votación nos reíamos y decíamos... Estaban todos ahí en ese acto. Claro. Los votantes del frente estaban todos ahí. No solo no eran votantes, sino que eran todos militantes, claro. Estaban todos en el acto final. Claro, después no hubo un voto más, no. Pero claro. Pensaban incluso que iban a ganar Montevideo, ¿no? Sin duda. Claro. Sin duda. Y yo me acuerdo de toda la vuelta para que ganara Mariano Arana. Esa intendencia. Me acuerdo que el candidato que surgió de entrada para ser candidato a intendente en el 71 fue Astori. Y Astori dijo que no, él estaba preparado para otras tareas. Entonces empezaron a buscar gente. Yo me acuerdo de haber ido a la casa de Sereñi un domingo que se cerraba el plazo y me dice, mirá, están hablando con un tipo que se llama Arana, arquitecto. ¿Lo conoces? Sí, le digo yo. Bueno, yo no lo conozco, no sé, dice, ahí está. Andá si querés, están en tal lado conversando y me decís después. Entonces yo voy al lugar donde están reunidos, no me dejan entrar, pero estaba mi hermano ahí. Mi hermano es arquitecto, que fue subsecretario de vivienda en el primer periodo de Tabaré, con Colache de ministro de vivienda. Y mi hermano sale y me dice, mirá, van a decir que no, pero sería una lástima, sería un candidato fantástico. Entonces salimos y yo le digo, Mariano, ¿me llevas en tu auto? Sí, me dice, vamos. Entonces me lleva y cuando llegamos al frente, yo sabiendo que van a decir que no, le digo, espérame acá porque debe estar lleno de fotógrafos y periodistas, te van a enloquecer. Espérame un momentito, le digo yo. Entonces subí y le digo, Sereñi, van a decir que no, pero está abajo. Déjamelo a mí, me dijo. Y Sereñi va y lo convence. Y viene Mariano y dice que sí. Y hizo un campañón, una bruta campaña. Mariano Arana. Con ironía, con chistes, con bromas. Que las pedía además. ¿Era broma lo de los cisnes en el Pantanoso o en el Miguelete? ¿Era no broma? Me acuerdo. ¿O era? No, y sí. No me acuerdo. Pero era brutal, la campaña de Mariano fue brutal. Mariano Arana, que falleció hace poco. Es verdad, a los 90 años. Es así. Ha tenido con usted, porque usted formó parte de la vertiente artiguista 14 años, ¿no? O un poco más quizás. No, a ver, 89 hasta 2004, sí. Ahí está. Entonces, ¿cómo le cayó cuando Mariano Arana le pidió la banca? No me pidió nunca la banca, Mariano. ¿No? No, de ninguna manera. Nadie de la Porque vertiente, usted abandonó la vertiente. Abandoné la vertiente en 2004.
¿Eran muy no, autoritarios en la vertiente? No. ¿No? ¿Burócratas? ¿Eh? ¿Burócratas? No, no le llamaría de ninguna manera. Enrique Rubio tenía una historia con la vertiente, con los GAU, que no la tenía yo, que estaba en la academia. Y entonces Enrique Rubio quería ser él el primer candidato, ¿no es cierto? Y ahí tuvieron las diferencias, qué sé yo. Pero era un grupo muy abierto en ese momento. Pero ahí te viene de nuevo, Rubio hace toda la tarea de toda su historia en toda la carrera política, como político, como parte de partido. Y yo estaba en la academia. Recién hablaba de Seregni. Sí. Seregni no quería a los Tupamaros dentro del Frente Amplio. No, es verdad, no los quería, es cierto. ¿Por qué razón? Bueno, porque Seregni, primero, antes que nada, Seregni era un demócrata total, Siendo general, ¿eh? siendo general. Ujú. Él sentía que el frente y la creación del frente era para defender la democracia, entre otras cosas. ¿Y consideraba que los Tupamaros no eran demócratas? Bueno, no, por supuesto que no lo eran, ¿no? Ujú. Entonces, por allí viene, creo yo, uno de los elementos fundamentales de Seregni. Y además, Seregni era un estratega. Tú le metías una idea a Seregni, ¿no es cierto? Y él lo metía en su conjunto, en su globalización, en su totalidad, porque tenía una cabeza global. Y yo trabajé mucho en un discurso, junto con el equipo asesor y con Seregni, en el discurso del 26 de marzo del 71. Ujú. Y para mí es un discurso central, vital, porque pone en juego las relaciones de poder, porque hay cambios estructurales de la época, después no. Ahora, si Seregni no quería a los Tupamaros dentro del Frente Amplio porque no los consideraba demócratas, ¿por qué terminaron dentro del Frente Amplio los Tupamaros? Y siendo... El frente no se transformó, se transformaron los Tupamaros. Ajá. ¿Usted cree realmente que se transformaron? Y mira Mujica, ¿Usted cree que es un demócrata, Mujica? no tengo absolutamente ninguna duda, pero absolutamente ninguna duda. ¿Usted cree que Mujica está arrepentido de sus acciones? Son otras épocas. Él no habla casi nunca de la década del 60. ¿Por qué cree que no habla nunca? Y porque ahora, mirado con los ojos del siglo XXI y la historia democrática del Uruguay, no cabe Ujú. lo de los 60. ¿El Pero MLN los eran terroristas? ¿Era un grupo terrorista? No, de ninguna manera. Pero generaron terror. Generaron muertes. Y bueno, Si generaron entonces- muertes, generaron Entonces, violencia. Si generan muertes, violencia, Y eso terrorismo es- y bombas, son terroristas, eran Bueno, terroristas. si vos lo querés llamar así, yo no Sí. lo llamo así. Pero, ¿Y cómo lo llama? No sé. ¿Revolucionarios? Te voy a hacer un cuento. Ahora que pusiste arriba de la mesa la palabra revolucionarios. Sí. Yo daba clases en Lima, Ujú. en Perú, de posgrado de economía. ¿En el exilio? No, estando en Montevideo. Ah, bien. Y cuando iba a Perú, siempre pasaba por Santiago de Chile, Ujú. donde tenía mis amigos. Yo había estudiado en la CEPAL. Entonces, una vez estábamos en un brindis, en un cóctel, donde estaba Fernando Enrique Cardoso, donde estaba José Serra, que fueron candidatos, uno presidente y el otro candidato a la presidencia en Brasil. Y estaba Darcy Ribeiro, que era un antropólogo muy famoso brasileño, que fue ministro de Educación de João Goulart. Y me quería mucho Darcy Ribeiro, y confiaba mucho en mí. Entonces me ve en el cóctel y Ujú. me saca. Me agarra de un brazo y me dice, vos no podés estar acá. Y me saca para afuera. Y afuera me dice, Alberto, estoy trabajando para el presidente Allende y lo estoy asesorando sobre el tema participación. En un proceso de cambio, ¿qué tiene que hacer un obrero industrial? Yo ya lo sé. ¿Qué tiene que hacer un campesino rural? Yo ya lo sé. Pero ¿qué tiene que hacer un empleado bancario
un empleado del sector financiero. ¿Qué tiene que hacer? No sé. Así que vos no me entras más y me escribís de inmediato todo lo que yo necesito. Y le digo, bueno, yo entro, sí, pero yo te lo hago y te lo mando. Y lo hice y se lo mandé. En una segunda oportunidad, un año después, o tal vez 2 años después, un año después, otro cóctel y está Darcy. Y Darcy me dice, me voy de Chile a Perú, porque en Chile se hace socialismo, que es estatizar empresas privadas, entre otras cosas, Sí. según esa definición. Y en Perú no se hace socialismo, pero se hace revolución. En Chile se hace socialismo, pero no se hace revolución. En Perú no se hace socialismo, pero se hace revolución. ¿En qué consistía la revolución? En los cambios de propiedad. Los trabajadores de Perú empezaron a participar en la gestión de las empresas, en las utilidades de las empresas, en el capital de las empresas, cosa que a los empresarios, por supuesto, no les gustaba. Había reforma agraria, había nacionalización de minería, del sector exportador. Fue el Perú de Velasco Alvarado. Entonces todo depende de cómo definas. Ujú. Darcy decidió definir que uno era socialista y el otro no, y que era revolucionario uno y el otro no. Pero es como se defina. Ahí está. Entonces, ¿cómo considera el MLN Tupamaros de aquella época? ¿Es un grupo revolucionario, un grupo guerrillero? Era un grupo guerrillero que intentaba a través de las armas Ujú. ganar el poder para generar un proceso de transformación revolucionaria. La Ujú. transformación revolucionaria si estás en el poder. Es otra cosa. Habla de armas y a mí se me viene a la cabeza Feldman inmediatamente. ¿Qué opinión tiene del caso Feldman? Vos sabés que no me acuerdo mucho, pero yo creo que Feldman fue alumno mío en la facultad. Ujú. Este, ¿Yo andaba armado? No, en lo más mínimo. Era un chico... Un gran coleccionista de armas. Sí, ya sé, pero era un Sí. chico muy bien y buen estudiante. Yo tengo buena impresión de esa época, de él como estudiante. Después no lo vi más y no tengo ni idea que era coleccionista, quedó claro. Claro. Pero ¿para qué tenía esas armas ahí? No tengo idea, viejo. Nunca quedó claro, ¿no? No, yo por lo menos no lo sé. Ujú. ¿Quién lo sabrá? Vaya a saber. Jorge Díaz lo debe saber. ¿Quién? Jorge Díaz, el fiscal, El fiscal. ex fiscal. Vaya a O saber. Parciavale también, capaz que lo sabe. Puede ser, Ujú. O Juan Gómez también, capaz que lo sabe. puede ser. Los fiscales están golpeados, ¿eh? ¿En qué sentido? Y al pobre Gómez lo golpean por todos lados y no nombran uno definitivo. ¿Pero usted cree que la fiscalía hoy actúa con la altura que tenía la fiscalía en otra época? Cuando en nuestro yo país? veo lo que hace Fossati, creo que no, Ah, Fossati. pero la nombro directamente. Sí, sí, claro. Me dejó muy mala impresión Ujú. Fossati frente a temas que no son menores, ¿no? El tema astesiano no es un tema menor. ¿Por qué cree que Leal fue a ver a los padres de Astesiano el Chuy? No tengo ni la menor idea. No es para reírse. No sé por qué fue. Sintió necesidad para tener algunos elementos de conocimiento, vaya a saber, ¿no? Claro. No lo sé. Sí. Lo que está oscuro, lo que está gris, no lo sabemos. No sabemos lo de Feldman, no sabemos lo de Leal. No sabemos muchas cosas que no se saben en este país. Y bueno, Este país es un país donde las cosas pasan y se olvidan. no Ujú. se olvidan, ¿no? Ahí está el grupo de familiares de desaparecidos o el Crisol que siguen buscando. ¿Por qué cree que durante 15 años de Frente Amplio no se encontraron o no se hicieron los esfuerzos como para encontrar No, yo creo que se desaparecidos? hicieron. ¿Sí? No se encontró, pero yo creo que se hicieron. Nadie estaba en contra en el Frente Amplio de hacer eso. Claro. No tendría ninguna justificación. Y ojalá sigan encontrando cuerpos. De eso se Así trata. que el Uruguay no se olvida. ¿En 1975 lo metieron preso? Sí. ¿Por qué? Básicamente porque trabajaba con Sereñi. Ujú. Habíamos creado el CIMBE, una institución
privada que sustituiría al Instituto de Economía, donde habíamos sacado muchos libros muy, muy importantes. Y nos fueron a buscar ahí al CIMBE, me llevaron preso. ¿Lo torturaron? Psicológicamente sí. ¿De qué manera? Bueno, haciéndome escuchar gente que sufría torturas. Es a veces hasta... Es a veces hasta... uno es menos tolerante, ¿no? Al dolor y alguna psicológico. Trompada, y alguna trompada en el estómago. ¿Lo liberaron después de cuánto tiempo? Esperá, alguna trompada en el estómago. Sí, sí. Y yo decía, no sé por qué me pegan, yo no tengo nada que ver con nada. Y además, a mí nunca me llevaron preso. ¿Ah, no? Me dijeron. No, dije yo. Y en Punta del Este. Y era verdad. Tenían razón. ¿Por qué lo llevaron preso en Punta del Este? Porque habíamos ido a ver al Che Guevara. Es cierto que fue a ver al Che Guevara en Punta del Este. Y yo quería verlo. Era el glamour de esa época, claro, Punta del Este. Yo quería escuchar al Che. Sí. Y entonces... ¿Qué recuerdos tiene de ese encuentro con el Che Guevara? Esperá, ahora te lo digo. Sí. Entonces, intentamos ver cómo hacíamos para verlo y entramos al Nogaró, donde era la reunión. El casino. Con tarjetas de delegados uruguayos, que un amigo nuestro que entraba con nosotros las consiguió. Entonces yo entré con una tarjeta que no era mía. Y entré. Y no pedí ver al Che, por supuesto que no. Pero pedí ver a Noyola, que era el ministro de Planificación, a quien yo había visto cuando estuve en Cuba. Yo estuve en Cuba en diciembre del 60, enero del 61, como parte del grupo de viaje de Ciencias Económicas. Y estuve allí y había visto a Regino Botti, que era el ministro de Economía, y había visto a Noyola, que era el director de planeamiento. O sea, una cosa fantástica para mí, ¿no es cierto? Poder haber visto y hablado con ellos. Entonces, cuando veo que Noyola viene, el amigo que había conseguido las tarjetas se me va, y yo lo busco y salgo para afuera. Y había una cantidad de gente de civil que me estaba mirando. Cuando quiero entrar de nuevo, digo, la cédula me pide. Y entonces yo le digo, no la traje. No la traje, claro, señor. Entonces no puedo entrar, me dijeron. Entonces me quedé allí en los alrededores, hasta que a la media hora vino un policía y me dijo, ¿no tiene cédula? Sí, tengo, le dije. Pero entonces, ¿por qué no va a entrar? Venga conmigo. Entonces voy y en la puerta ven la tarjeta, ven la identidad, no coincide, me llevan preso. Entonces los muchachos se fueron a ver. Mala pata, ¿eh? Se fueron a ver a Enrique Iglesias, que era amigo nuestro. Que no es el hijo de Julio. Que no es el hijo de Julio. Y que para nosotros fue muy importante, porque él nos llevó a la CIDE, aprendimos mucho con él. Y entonces Enrique les dijo, no, Alberto siempre anda metiendo líos por todos lados, no. Y entonces vino Raúl Ibarra San Martín, que después fue ministro de Economía, después de Assini, vino él y me sacó inmediatamente. Y de noche fuimos al hotel, y en el hotel hablamos con Noyola, con un amigo Raúl Trastenberg, centralizamos todas las preguntas, hacíamos nosotros dos las preguntas, y todos los que estaban ahí, sobre todo los argentinos que estaban ahí, creían que nosotros habíamos estudiado en la Unión Soviética, y la Unión Soviética sería el único lugar donde habíamos estudiado en la Facultad de Ciencias Económicas frente al Sportman, te diría. Pero usted estuvo en la Unión Soviética. Estuve en la Unión Soviética, pero estuve una vez siendo senador, sí. Sí. Estuve en San Petersburgo, además. Claro. Estábamos hablando que Espera. Sí. Y entonces, en un momento determinado, el Che sale con bruto ataque de asma. ¿El Che? Sí. Entonces, acordate que el Che hizo un discurso en el Paraninfo, donde decía que no había que generar ningún inconveniente con la democracia. Exactamente, exactamente. Decía que no había que ir a buscar armas, ni mucho menos, en un país tan democrático y tan igualitario como había conseguido ser Uruguay hasta ese momento, ¿no es cierto?
Entonces fue una emoción total. Y siempre me acuerdo que le pregunté al Che, le pregunté por el imperialismo brasileño, que lo estaba leyendo en Marcha, en algún artículo de Quijano. Aparecía que Brasil tenía énfasis de imperio en la región. Y el Che me contestó, cada vez que veas imperialismo brasileño, fíjate si detrás no hay una empresa norteamericana. Y me quedó grabado. ¿Sigue creyendo eso? No, no importa si creo o no, pero me quedó grabado la imagen, la figura. Estuvo en Cuba. La habilidad. Estuve en Cuba, sí. Estuvo en Cuba. ¿Sigue teniendo la misma visión que antes de Cuba o...? En el libro lo digo, Ujú. en el libro lo digo, yo estuve en Cuba, el primer día, el segundo día que estuve fue el discurso de Fidel del 1 de enero, el 31 de diciembre, que eran discursos muy largos. Sí. Y entonces, cuando volví a Montevideo, desde Juan Lacase me pidieron que diera una charla sobre Cuba en el 61. Y yo di una charla absolutamente favorable a la Revolución Cubana. ¿Y hoy? Esperá. Ujú. Y entonces cuento que los discursos de Fidel eran extremadamente largos, pero Sí. todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba feliz de oírlos, ¿no? Y cuando yo dije que eran demasiado largos, la empezaron a alargar a carcajada al público que yo tenía en la biblioteca José Enrique Rodó de Juan Lacase. ¿Por qué se reían? ¿Por qué? Y entonces yo paré y digo, ¿por qué se ríen? Alberto dice, hace más de 2 horas que estás hablando. Te quejás de los discursos largos de Fidel y vos se llevas más de 2 horas hablando acá. ¿Y hoy la visión que tiene sobre Cuba cuál es? De una sociedad que no avanzó económicamente, que no pudo seguir avanzando socialmente, que nunca tuvo democracia, ¿no es cierto? Y la democracia, para mí, que en la década del 60 a veces la escribía con K, porque no era muy creyente de la democracia, los autoritarismos, los golpes de Estado, el exilio, el mirar otras experiencias, me hizo un ferviente partidario de la democracia. La democracia para mí en este momento es muy importante y por lo tanto hoy soy crítico del proceso cubano, hoy soy crítico del movimiento de Daniel Ortega, me parece En terrible Nicaragua, lo que está usted haciendo. estuvo en Nicaragua. Y yo estuve trabajando en Nicaragua y les di clases junto con Pedro Ujovich, que fue ministro de Economía de Allende en Chile, le dábamos clases a los dirigentes sandinistas Ujú. en Nicaragua. Y tampoco estoy de acuerdo con lo de Maduro en Venezuela. ¿Y por qué al Frente Amplio le cuesta aceptar porque las... tiene algunos grupos políticos adentro que... ¿Cuáles, por ejemplo? Y seguramente el Partido Comunista le cuesta mucho hacer críticas a los actuales gobiernos de Venezuela. O de Bueno, pero el Cuba. Partido Comunista es fuerte dentro del Frente Amplio. También. Tenemos un problema entonces. Y a veces tenemos alguna dificultad, Claro. pero la unidad no se rompe, querido. Claro, Eso es muy importante. pero la unidad no se rompe. Y no... a veces nos cuesta llegar a Pero- determinadas resoluciones. Está es bien, verdad. pero la unidad no se rompe, pero ¿a qué precio defendemos entonces que el Partido Comunista del Uruguay siga reconociendo o siga embanderado con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua? Bueno, el problema del Partido Comunista. Si Está ellos bien, no, creen- pero el problema del Frente Amplio y del país si llegan a ser gobierno. No creo que tenga... que Carolina tenga Cose está dificultad. embanderada con el Partido Comunista. Sí, está muy bien, tiene todo el derecho y el Partido Comunista tiene todo el derecho de embanderar a Carolina Cose, está muy bien, eso no hay ningún problema. Ujú. El Partido Comunista es fundador, el Partido Comunista, yo no soy comunista por supuesto, pero el Partido Comunista es un partido unitario, el Partido Comunista ayudó enormemente a la creación del Frente, entonces no hay que negar esos méritos de ninguna manera, ahí están presentes y la unidad nos lleva a seguir trabajando entre todos, aunque tenemos sensibilidades distintas, posiciones distintas, sobre todo en el plano internacional, sin duda que sí. Bueno, hablando del plano internacional, el Frente Amplio también tiene grandes problemas para condenar a organizaciones terroristas. Por ejemplo.
Hezbollah, Hamás. ¿Usted es judío? Sí, sí, no. ¿Defiende el Estado de Israel? Sí. ¿Por qué el Frente Amplio, ataca al Estado de Israel? Lo defiendo y creo que ha sido algo extraordinariamente importante en la vida actual, en el mundo actual. Esa creación es un país que avanza, es un país que tiene avances tecnológicos excepcionales, lo cual no quiere decir que yo no le haga críticas. Me parece que los gobiernos de Israel, y este que tiene en este momento, es de terror, no es terrorista, es de terror. Sí, no está hablando de Netanyahu. ¿Eh? Está hablando de Netanyahu. Sí. Está bien, pero cuando el Frente Amplio habla contra Israel, no habla del gobierno, habla del Estado judío que es apartheid y que es... el Frente Amplio como tal no. Puede ser que algún sector del Frente Amplio lo esté haciendo. Pero ¿y cómo convive usted como judío y Frente Amplista? ¿Cómo no voy a convivir si tengo 95, 99% todo de acuerdo y tengo un puntito ahí que puedo tener diferencias? ¿Qué son los que gritan más fuerte? No necesariamente. La unidad se consigue... Pero la mesa política del Frente Amplio... La unidad se consigue sobre la base de que yo pongo de acuerdo sectores que tienen posiciones distintas y se siguen manteniendo unidos. Claro, eso pero es lo importante. El plenario y la mesa política del Frente Amplio no condena los misiles de Gaza, no condena los atentados terroristas. Probablemente haya otros temas en el plano local donde hay diferencias. Yo tuve diferencias siempre... Yo tuve diferencias con el equipo económico de los gobiernos del Frente. Claro, pero el Frente Amplio no nombra a Hamás, no nombra nunca a Hezbollah, no nombra nunca a Hamás. No querés entender. No, pues... No querés entender. No, estoy tratando de comprender. Yo trato de mostrarte que yo, personalmente, Alberto Curiel, tenía una posición distinta. Por ejemplo, con la política cambiaria, esto del atraso cambiario que aparece todos los días en el Uruguay de hoy, yo tenía diferencias con el equipo económico. ¿Y eso qué quería decir? Que yo iba a obligar en la mesa política o en el plenario o en alguna institución de la fuerza política a obligar a los que no estaban de acuerdo conmigo, no podía. ¿Como judío se siente desilusionado con algunas cosas del Frente Amplio? No, no, para nada, en lo más mínimo. Yo creo que... pero te lo estoy diciendo claramente. Sí, claro, yo lo escucho de esa manera. Me estás diciendo del Frente Amplio. Sí. Ahora... puede que no esté de acuerdo con algún sector del Frente Amplio que pueda hacer una declaración que me inquiete, que me moleste, ¿no es cierto? Pero puede ser sobre Israel, puede ser sobre Sudáfrica, puede ser sobre China, puede ser sobre Rusia, puede ser sobre Estados Unidos o puede ser sobre el atraso cambiario. Recién no, hace unos minutos, hablaba que el Frente Amplio va a ganar las próximas elecciones. Yo creo que sí. ¿Quién va a ser el presidente o la presidenta? En estos momentos aparecen dos candidatos. Sí. Dos candidatos. Y dos más que intentan ser candidatos también. ¿Está hablando de Vergara? Estoy hablando de dos candidatos que aparecen con nitidez, aunque uno de esos candidatos todavía no dijo que va a llegar a ser candidato. Un candidato es Orsi, sí, intendente de Canelones. Y otro candidato fuerte es Carolina Cose, intendenta municipal de Montevideo. Sí. Que son los que aparecen en las encuestas con mayor nivel. Después aparece Andrés Lima, intendente de Salto, sí, que seguramente es difícil que llegue, claro. Está muy bajo. Y Mario Vergara está haciendo un esfuerzo. ¿Por qué no tiene apoyo Mario Vergara, que es el más moderado dentro del Frente Amplio? Los moderados no tienen apoyo dentro del Frente. Fíjate tú qué interesante. Después los gobiernos se hacen moderados, ¿sabes? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué los gobiernos de izquierda se hacen moderados para usted? Porque cuando vos llegás al poder, encontrás relaciones de poder de tal naturaleza que te limitan a algún tipo de acción que deseabas hacer. Y entonces desde ese punto de vista, casi como que naturalmente te moderás. Pero tiene que ver con las relaciones de poder sobre todo. Es decir, el hecho de que vos llegues a ganar una elección
y tengas el poder ejecutivo tuyo, y depende de pronto también el Parlamento tenga mayoría, no te da certeza ni seguridad de que puedas llevar adelante todas las medidas que tú desearías, porque hay un poder económico, porque hay un poder cultural, porque hay un poder de los medios de comunicación, porque hay un poder militar, que yo no me lo puedo olvidar, ¿no es cierto? Y entonces tenés que jugar para mantener las instituciones, para asegurar la democracia, para profundizar la democracia, para avanzar hacia la igualdad, tenés que actuar de tal manera que de pronto se vuelve necesario moderarse en algún tema para poder avanzar en otros. Entonces, hablando de las elecciones, ¿está de acuerdo con la fórmula paritaria? Sí. ¿Sí? Y yo creo que sí. Tiene que haber una mujer sí o sí hoy. Yo te voy a contar otro cuento. Dale. Bueno, es político, vive de cuentos. Yo, senador, Sí. hacía de pronto un discurso a favor de la equidad de género. Ujú. Defendía la paridad, defendía la defensa de la igualdad de género, y así sucesivamente. Después que terminaba el discurso, venían las senadoras del frente y me decían: "Ja, ja, hablás bien de la equidad de género porque si no tu mujer te mata". Me decía, mi mujer se llama Clara Fasler, Ujú. es psiquiatra, está trabajando en estos momentos en el tema de eutanasia, en el tema de los cuidados, qué sé yo. Y es una ferviente partidaria de la equidad de género, Ujú. ¿no es cierto? Y entonces ellos se reían y me decían, lo haces porque tu mujer te obliga, lo cual no es cierto de ninguna manera, ¿no es cierto? Pero este es el programa de los cuentos, y por lo tanto yo aprovecho la oportunidad para mandarle un beso a mi mujer. Ojalá haya encontrado Azul 101.9, que no sabíamos cómo encontrarlo. Claro, cómo no, le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo total. ¿Cómo la conoció? ¿En México? Es chilena. ¿Es chilena? No, la conocí en Chile. Ujú. Fui a comer a su casa una vez porque yo conocí a su marido. ¡No! 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 Sí, No, sí, no, sí, no. sí, No, no. sí, sí, ¿Le sí, sacó sí. la germu? No, 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 no. Yo conocí a su marido y Sí. ella, yo fui a almorzar Ay, Dios. y ella entró y salió. No la vi. Prácticamente no la vi. Después Sí. en Lima alguna vez Sí. lo vi porque ellas se exiliaron en México. ¿Con por el pasando marido? alto- ¿Con el marido? Con el marido estaba. Sí, sí. Opa. Y después Ujú. y después en México alguna vez la vi también. Opa. Pero Sí, no sí. tenía nada, absolutamente no tenía ningún tipo de vínculo, ningún tipo de relación. Y yo me fui a Nicaragua. Está bien, pero fuiste a comer Déjame- fuiste a déjame- comer a la casa del marido, a la casa. ¿Estabas casada? Déjame decirte, fui a Nicaragua Decime que te la levanta. y vino el marido Sí. y comimos juntos allá No. en Nicaragua y qué sé yo. Pero claro, sí éramos muy cercanos. ¿Y entonces? Y después yo volví a México y en un sanatorio que teníamos un amigo enfermo nos vimos, ¿cómo te va? Bien, Sí. bien. Pero no teníamos nada, absolutamente nada. Claro. Y de pronto un domingo Ya. me llama por teléfono y me dice, Alberto, ¿con quién vas a comer hoy? Uy, él. Ella. Ahí ya. Hacía un año que se habían separado. Y entonces le dije yo, naturalmente, a toda velocidad, le dije contigo. Contigo, obviamente. claro. Eso hacemos los feos. Me fui a almorzar y Sí. ahí quedamos juntos. ¿Qué tal, Y con su ex marido mantuve siempre la misma relación de siempre, sin ningún cambio de ningún tipo. ¿Qué tal, Un ganador, Curiel. Bueno, ya metí el tema que me pidieron, no sé hasta dónde tengo que llegar. ¡Nos vamos a la pausa! ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Se tiene que ir? No, ¿Qué quiere? ¿La hora está mirando? ¿Qué le pasa? estoy mirando la hora, pero nada más. Esto es como el Parlamento, hasta que no hablan todo, no se habla todo, no se va. Nos vamos una tanda cortita y después volvemos. Sí, hombre. ¿Te levantaste a la mujer de un amigo? No. 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 3 minutos van de las 7 de la tarde. ¿Qué hace a esta hora Curiel habitualmente en su casa?
Bueno, no sé si está en su casa. Estoy en mi casa, bueno Claro. sería que no. Estoy Claro. en mi casa, feliz de la vida con Sí. mi mujer. Sí. Y esta es una hora donde todavía estoy leyendo, tranquilo. Podría ser una hora en que pudiese ver amigos también, Ujú. En el Día del Amigo, sobre todo. sobre Claro. todo, sí, cómo no. ¿Le gusta Pero- dormir? ¿Usted siempre fue muy dormilón? Siempre, y sigo siendo. Ajá. ¿Se durmió en el Parlamento alguna vez? No, ¿No? no, Ah, porque vio que algunas veces los parlamentarios se No, duermen. no. Son, Y bueno, a veces pasás. claro, horas y horas, Horas y claro, horas. interpelando. Sí. ¿Recuerda la interpelación del año 2002? Sí, Usted le hizo la interpelación a Bención. sí. Ujú. ¿Qué ¿Quiere se que te vivía? cuente? Sí, ¿cómo se vivía la crisis del 2002 en el Parlamento? Bueno, primero, la crisis era terrible, Ujú. porque en febrero del 2002 empiezan los problemas del Banco Comercial, empieza un problema de fuga de capitales, había problemas de los dueños del comercial que tuvieron quiebra en la Argentina, y eso se reflejaba en el sistema financiero uruguayo. Y por otro lado, la bancada del Frente entendió necesario aprovechar la oportunidad, esa es la palabra, aprovechar la oportunidad para hacerle una interpelación al ministro Bención. Y en ese momento la bancada decide quién hace la interpelación. Ujú. Y la bancada me designa a mí que yo haga la interpelación. Podía hacerla otros, ¿no? Sí. En ese momento, en esa época, en esos meses, Tabaré Vázquez, presidente del Frente, me pide que quiere saber qué es lo que está pasando con el Banco Comercial en el Uruguay. Me pide a mí que yo le investigue. Y yo me voy al Ministerio de Economía y le pido a Alberto Bención, que era un viejo amigo, si me puede dar los elementos suficientes para poder entender lo que está pasando en el Banco Comercial. Ujú. Y Bención me da todo lo que tiene. No se guardó nada. Y no me pidió nada. Había cierta honestidad Total, intelectual. total, Ujú. total. Lo de Bención fue de una honestidad y limpieza total, transparencia total. ¿Y cómo se siente interpelar a esa persona que ha Bueno, sido... ahora déjame seguir. Claro. Ahora te vas a dar cuenta. Entonces, la interpelación se llama la interpelación y decidimos que la interpelación fuese abierta a la sociedad. Y le pedimos a la sociedad uruguaya que nos mandara por correo, por venir por teléfono, por venir al despacho, por escrito, Preguntas. ¿qué quería que yo dijera en la interpelación? Preguntas, respuestas, lo que fuera. Ujú. Y en 3 días recibimos 1.200 comunicaciones que la trabajaron mis 2 secretarias, Alejandra Moreni y Alicia Dogliotti. Trabajaron esas cosas y yo tuve en cuenta lo que pude de esas comunicaciones para presentarlas a la interpelación. Hago mi discurso Ujú. y yo sobre el Banco Comercial no hablo nada. Cuando termino mi discurso, mis 2 secretarias entran con una caja enorme y lleno de papeles adentro con los 1.200 comunicaciones y se las entrego a Bención, ¿no? Una cosa inédita en el Parlamento, novedoso total. Sigue la interpelación y Larrañaga empieza a preguntar sobre el Banco Comercial sin tener conocimiento suficiente para poder hacerlo, con algunos datos que había recibido de la representante del Partido Nacional en el Banco Central. Bención le contestó, qué sé yo, el 10%, el 15%, el otro no le contestó nada. Y todos me miraron a mí esperando que yo hablara, y yo no hablé.
Entonces ellos se dieron cuenta de que yo no estaba dispuesto a tomar un tema que si lo profundizábamos lo que iba a generar era una fuga de capitales brutal en ese momento. Primero para mí estaba el país, después estaba la interpelación, después estaba yo, después estaba el frente, pero el país antes que nada. Y el país en ese momento no podía de ninguna manera recibir una información desde el Parlamento que profundizara y multiplicara la crisis financiera que se estaba viviendo en ese momento. Y yo creo que este es el elemento clave por el cual al terminar la interpelación, Bención viene y me da un abrazo. Termina con un abrazo la interpelación. Y mucha gente del frente no lo entendió. ¿Cómo es que Curiel le hace una interpelación a Bención? Le dice esto, le dice esto, le dice esto, sale como ganador y termina abrazado con Bención. Y para mí era absolutamente natural. Y ahí aparece otra vez la ética de la responsabilidad por encima de todo, por encima de la ética de la convicción. Claro. Yo podía tener determinada convicción de lo que estaba diciendo, de lo que estaba haciendo, pero de ninguna manera lo podía utilizar para generar una crisis más profunda en el caso uruguayo en ese momento. Así que tengo un recuerdo muy lindo, te diría yo. A pesar de la crisis. La semana siguiente, el Partido Nacional aprovecha. Nunca se habló de cuánto influyó la interpelación, pero es a la semana siguiente que el Partido Nacional le pide la renuncia a Bención. Y el Partido Colorado no tiene más remedio que darle la renuncia. Y allí Jorge Valle lo tiene que sustituir. Y tiene que buscar a alguien que tenga la capacidad de ser ministro de Economía en ese momento. Y le ofrece el ministerio a Alejandro Echugarri. Y Alejandro Echugarri dice que no. Y Jorge Valle le dice, si tú no sos ministro de Economía, capaz que me estás obligando a mí a dejar de ser presidente de la República. Entonces Echugarri acepta ser ministro de Economía. ¿Usted cree que con el paso de los años la gente va a entender más y a reconocer más la figura de Jorge Valle? ¿Que fue muy vapuleada en aquellos años? Es que Jorge tenía un estilo muy especial, muy especial. Te voy a decir una a favor y una en contra. Dale. En un momento determinado, Jorge Valle designa a un director de un ente autónomo en una institución determinada. Y la información que yo tengo no es buena sobre ese director. Y yo, en los cargos que él había tenido, le había hecho preguntas sobre una institución, sobre un ente autónomo determinado, que no las contestaba. Y entonces algo le fui a contar a Echugarri. Y Echugarri me dijo, déjamelo a mí. Echugarri va, le dice a Jorge Valle lo que yo le conté, y Jorge Valle inmediatamente retira, los estaba nombrando en ese momento, retira ese nombre de ese cargo que le estaba ofreciendo a ese director. Y cuando lo cruzo la primera vez a Jorge Valle, me mira, levanta los brazos, los dos brazos así, me dice, yo cumplí. Y era cierto, él había cumplido. Yo de alguna manera cumplía también, ¿no es cierto? Porque no salía a hacer el escándalo público sobre el tema. Después, otra distinta, pero era su estilo. Presidía él la Comisión de Hacienda. Y en la Comisión de Hacienda estaba Ignacio de Posadas, estaba Echugarri, estaba Danilo, estaba yo. Era divertida la Comisión de Hacienda. Y vino Mosca, que era el ministro de Economía, y yo pedí la palabra y hablé y le hice determinadas preguntas y críticas a Mosca. Mosca contestó, no contestó, hablaron otros y yo volví a pedir la palabra. Y Jorge Valle me miró, usted ya habló, no tiene derecho. Habla fulano. Era el estilo, yo me iba a enojar por eso, no podía. Si me lo hace otro, probablemente. Pero era un estilo de forma
de forma de ser. Hablábamos de la crisis del 2002, su interpelación a Abención, la gran crisis que también ha vivido la sociedad, el país, el Parlamento y el Frente Amplio fue la presencia de Sendik y la renuncia de Sendik. Es muy claro que Sendik se equivocó. Uh-huh. De eso no hay duda. Primero porque si vos decís que estudiaste una cosa y tenés un título y el título no existe, metiste la pata. Uh-huh. Además, diste lugar a que una periodista fuera a Cuba y encontrara que esa carrera no existía, que recién empezaba, qué sé yo. Ahí Raúl Sendik se equivoca. Uh-huh. Y cuanto más hablaba, más se equivocaba. Sí, metía la pata con facilidad. Aún así, Tabaré Vázquez lo defendía. Era un estilo también de Tabaré Vázquez. Pero ¿Ese estilo cuál sería? pero Tabaré es el que pide que se haga una comisión investigadora. Uh-huh. Pero ¿cuál sería ese estilo de Tabaré Vázquez? Porque Tabaré Vázquez acusaba a la prensa, ¿no? De un ensañamiento también. Y la prensa puede tener razón después de la comisión investigadora, Uh-huh. pero no antes. Y quien permite, fíjate tú que es muy importante esto, generalmente los partidos políticos que están en el gobierno no admiten comisiones investigadoras. Uh-huh. Y el gobierno del Frente Amplio, a pedido de Tabaré Vázquez, acepta la investigadora. Y Sendik, en la medida que es Tabaré el que le está pidiendo que se haga la comisión investigadora, entonces se aprueba esa comisión investigadora. ¿Ha sido parlamentario usted durante...? Y en esa investigación, una de las personas que más argumentos dio contra Sendik se llama Danilo Astori, en esa investigadora. Y Sendik sale sin ninguna duda mal. Bueno, Sendik le dice a Danilo, no me hagas hablar, Danilo, porque si yo hablo, hay problemas. Mirate al espejo, le dijo incluso a Astori. Puede ser, sí, yo no me acuerdo de eso, pero puede ser. Usted estuvo muchos años en el Parlamento, muchísimos años. 25 años. 25 años. ¿Qué opinión le merece ese silencio sepulcral el día de la renuncia de Sendik? No me acuerdo, ¿vos sabés? Nadie ha atacado la figura del vicepresidente, como que la institucionalidad primó y los partidos de la oposición respetaron el lugar cuando podrían haber hecho alusión de todo tipo. Bueno, de pronto habla del estilo de lo que yo te conté antes. Del Uruguay. Del Uruguay, de las características del sistema político uruguayo, de la cercanía, de la posibilidad de diálogo, de la posibilidad de acercamiento, de acuerdos, que no se sienten en otros países, ¿no es cierto? Partidos políticos relativamente fuertes. Y esto da lugar, por lo tanto, a que pudiese darse una situación de respeto de esa naturaleza. Alberto Curiel nos visitó, tiene 87 años, cumple en agosto 88, obviamente, si tiene 87, ¿cuánto va a cumplir? ¿93? No, 88. Y sacó el libro Alberto Curiel, algo más que una cara bonita, cosa que nos acabamos de dar cuenta porque estuvimos 2 horas hablando. Es algo más que una cara bonita. Muchas gracias por venir, Curiel. No, al contrario, yo estoy muy contento de haber venido. Me siento muy bien tratado. Tal vez más joven hubiera sido más irónico, hubiera hecho más chistes, se hubieran reído más de lo que yo pudiera decir. Pero bueno, no, al contrario. A cierta altura de la vida... No siempre hay que reírse, a veces también está bueno hacer una pausa, escuchar y aprender. Yo quiero decirle una cosa, nosotros terminamos con 2 secciones la entrevista, pero vamos a hacer solo un sino-paso. La sección sino-paso son preguntas que le voy a hacer. Y quizás la ironía, el humor, ¿Cómo? Perdóname, ¿no terminamos? No, terminamos, ¿qué pasa? ¿Se quiere ir a la mierda? No. Yo estaba hablando pensando que habíamos terminado. No, terminamos.
Terminamos, pero terminamos siempre con 2 secciones de las cuales vamos a hacer una. Ya. Que se llama Sí, No, Paso. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. Alberto Curiel. Alberto Curiel, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien. Bueno, terminamos la entrevista con una sección que se llama Sí, No, Paso, donde usted solamente puede responder sí, no o paso, pero paso solamente en 2 oportunidades. ¿Está listo? Estoy listo. Vamos. ¿Le dolió no haber sido elegido ministro de Economía? Sí. ¿Astori fue un buen ministro de Economía? Sí. ¿En sus 15 años de gobierno el Frente Amplio gastó mucho y mal? No. ¿Se extralimitó Mujica al afirmar que Constanza Moreira era una burra? Sí. ¿Lo defraudó alguno de los gobiernos del Frente Amplio? No. ¿El Frente Amplio hizo suficiente autocrítica de sus 15 años de gobierno? No. ¿Cree que hubo actos de corrupción en los gobiernos del Frente? No. ¿El Frente Amplio ha fracasado en la construcción de nuevos liderazgos? No. Puede usar paso cuando quiera. ¿Yamandú Orsi imposta y fuerza un estilo similar al de Mujica, pero no le es propio? Sí. ¿Carolina Cose utiliza la intendencia para apuntalar su candidatura a la presidencia? No. ¿Cree que una mujer será presidenta de Uruguay en el 2025? Tal vez. Paso, paso, paso. ¡Tiene un paso! ¿Raúl Sendic, hijo, resultó una deshonra para el Frente Amplio? No. ¿Fue Eduardo Bonomi un buen ministro del Interior? Sí. ¿Fernando Pereira es un líder verborrágico y confrontativo? No. ¿Al Frente Amplio lo dominan el Partido Comunista y el MPP? No. ¿Seregni hubiera deseado que el MPP no integrara al Frente Amplio? No. ¿Seregni estaría orgulloso de este Frente Amplio? Sí. ¿Reconoce virtudes de este gobierno? Sí. ¿El PIT-CNT representa a todos los trabajadores? Sí. ¿Fue un error la construcción del Antel Arena? No. ¿Fue víctima del antisemitismo? No. ¿Ha mentido en alguna pregunta? No. ¿Ha mentido en todas? No. Gracias, Alberto. A las órdenes. A las órdenes. Gracias, Curiel. Chau, querido. Alberto Curiel, algo más que una cara bonita. Voy a agarrar el libro, ¿me lo dedica, por favor? Sí. Ah, Alberto Curiel, más que una cara. Voy a agarrar una hoja así, cualquiera. ¿Es distinto el caso de Cuba sometida a un acoso histórico por parte de Estados Unidos? Pasemos a Venezuela. Mujica y Kirchner. Esta es la parte que más me gusta. Esta es la parte que más... Lula, Kirchner y Mujica. Uno que terminó sopre, otra que debería estar sopre, y el otro